Linda Carlos se conecta. Perdón, me corro para acá. No saques la Lenis que hay un pis. Ahí no. Caliente. Tiene el audio prendido. Ah, bueno. Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Dios las bendiga. Amén. No las veo. Yo tampoco. Ya. Hola, sí te vemos, Paula. Ahora sí. Uy, hermanita, Dios la bendiga, ¿cómo están? Amén. Bien, hermana, gracias a Dios. Aquí tratando de dormir a Santiago, pero para mí es imposible. Una hora, papi. ¿Y Eli? ¿Cómo es la marca sin cara? Ahí. Ah, Caro. Todavía faltan muchas. Sí, Ya ¿verdad? Elisa va a ingresar, ya Elisa va a ingresar. Esperamos un ratito, hermanas. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ya va, espérate un momentico 5 que minutos. ya Elisa va a ingresar. Dani. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Aquí con mi compañero fiel, Santiago. Tan lindo. No lo veo. Oh, es que lo tengo allá que acostar porque le voy a dar un chocolate. Tan bello.
Faltan muchas, ¿verdad? Y ahí se acaba de conectar Adri. Sí, faltan bastantes. Faltan muchas, sí. Caro, Divino. ¿quién es la que está tratando de ingresar y nada? Les bendiga, ¿cómo están? Bien, hermana. ¿Quién Elisa. será? Elisa, que le tocan los cánticos, ya está por ingresar. Ah, Que ha tenido un poco de problemas con el equipo, entonces está tratando con el de Tomás. Ya hicimos una prueba y todo, pero bueno, no sé qué pasó. ¿quién quiere ir a comer arroz con leche? ¡Yo! ¿Cómo se te ocurre, hermano, decir eso? ¡Malvada! Oh, no, Maldad pura. Belén, es para Belén. Blanca, yo lo he dicho. Con quesito, con quesito. Sí, qué rico. Yo me voy a tomar este cafecito imaginándome que es el arroz. Niña sola. Hola. Hola, Kate, Hola, ¿qué más? ponga la cámara. No, estamos súper feas. Ah, Bueno, yo la voy a apagar ahorita para que sepan, para concentrarme, por favor. No, porque sí está tan bonita, no. Estamos dormidas. Sí, Pau, está muy linda. Mm, Está arreglada. bonita. Me da risa, todas estamos blancas. Sí, la falta de sol. Pero Y Viola. Hola, es que estoy tratando de verlas por el celular, pero no las logro ver. Ay, Porque estoy cacharreando porque siempre entro desde el computador y Carolina está muy lejos para que me dé el tutorial. mira, por aquí tenemos la cumpleañera para el domingo, ¿ah? Sí. Tenemos una quinceañera el domingo. Sí. ¿Quién? Tenemos a la señorita Ubaldín. Sí. Sí, están pinchadas y aquí horas el sancocho para ir. Caro, no, pasta, por favor. ya tenemos Una pasta. pizza, una lasaña. Pero yo no veo a Ay, Ubaldín. No, yo voy y lo ¿Dónde hago. está que yo no la veo? No tiene foto hoy. ¿A quién? Ubaldín, que no le veo la cámara. Ahí está ahí está. conectada. De Ahí rosado. está. No, definitivamente. La vista del teléfono es más limitada. Tienes que darle varias veces hacia la... Tienes que deslizarlo. Ajá. Deslizar Yo la ya veo- pantalla y vas a Veo la ver. lista. A ver, yo la lista de todas. Por ejemplo, ya había a las peinadas, a las espelucadas. Elisa. Elisa se asustó. Sí, ya vio al Elisa. Está recién bañada, vea. Camila sin cámara, Ruth, ¿dónde andará Ruth metida? Ruth, Adriana. saludos. Sí, es que donde yo ponga la cámara se asusta. No, Adri, vea, por ahí me dice Mariana cuando Wilson habla, es que, ay, no, pero Wilson no se deja ver. Y digo yo, seguro no está peinado. Muy segura. Adriana, vea. Kate tampoco, Dari tampoco, Nidia tampoco, Pau tampoco, Milena. Kate, pónganla. No, ni loca. Tiene cara de colchón. Eso es sin maquillaje. No. Tiene cara de... ¿Cómo ven esa cadena de oración? Vamos súper bien, ¿no? Excelente. Vamos súper bien.
cantidad de mujeres. Estoy esperando a las que están mirando el horario hace como 3 horas. Es que les quedó el horario más difícil. Y la madrugada. Ah, es que se asustan, Adriana, es exagerada. Yo sí, vea, hoy ni me peiné. Y se pasa, tan linda que siempre anda bien arregladita. Sí, hoy estoy modo película. Modo Jesús de Nazaret. Entonces ya estamos. Sí, yo creo que sí. Perdón, la silencié. Entonces comienza Elisa, ¿verdad? Eli. Hola. Ya puedes iniciar, Elisa. Amor, voy a cerrar un momentito. No. Voy a cerrar que te voy a iniciar. No, ya tengo que iniciar. Inicie. No tengo que comer. Pero en este. Ya, no toque. Bueno, ahora sí. Hermana, Dios les diga cómo están. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a tener una oración. Ay, no, es muy raro verlas por acá, todas separadas, pero bueno, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tener ese espacio tan maravilloso para unirnos, para estar juntas, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por el tema tan especial que vamos a tener. Y te pido por cada una de las hermanas, Señor, que hoy podamos ser edificadas y por las que no han podido conectarse, que también puedan ser edificadas, Señor, a través, Señor, de los audios y que luego se les envíe la predicación. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con en momentos así. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Te amo. Y en momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Te amo. Amén. Vamos a uno que es muy importante. Dice, estad siempre gozosos. Que a veces es un poquito difícil, pero bueno. Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Dar gracias en todo,
porque esa es la voluntad de Dios con nosotros en Cristo Jesús, de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y estar siempre gozosas, orar sin cesar, estar siempre gozosas, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir a otro que es muy, muy especial, que es tan especial que se me perdió la hoja. 132. Pero no lo veo. Ve, Caro, niña, se me perdió. ¿Cuál? El 133. Sí. Bueno, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Nuevas fuerzas tendrán, sus alas levantarán. Y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Una más, hermanas, Dios las bendiga. Vamos a pasar con la palabra que la tiene nuestra hermana Paula. Una palabra muy, muy especial. Dios la bendiga. Buenas tardes, amadas hermanas, Dios las bendiga. Le voy a pedir a la hermana Daniela que nos haga una oración, por favor. Listo. Vamos a orar. Padre Celestial, amantísimo Dios, te damos infinitas gracias por tenernos reunidas en esta tarde, a esta hora, Señor, por medio de esta aplicación, para honrar y glorificar tu santo nombre, Señor, para aprender más de tu palabra, para edificarnos en ella, Señor. Instrúyenos, Señor, y permites que todo lo que aprendamos en esta tarde por medio de nuestra hermana Paula lo podamos poner en práctica en nuestras vidas y que seamos ejemplo para las demás personas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina. Amén. Amén. Buenas tardes, amadas hermanas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotros, las mujeres, que se llama la dependencia. Este tema lo quise enfocar más que todos. Saben que hay muchos tipos de dependencia, pero este tema yo lo quise enfocar más a la parte emocional. ¿Por qué? Porque somos mujeres y nosotras somos mujeres emotivas. Entonces, queremos decir que la dependencia es un término con diversos usos que puede utilizarse para mencionar en una relación de origen o conexión a la subordinación o poder mayor a la situación de un sujeto que no esté en condiciones de valerse por sí mismo. La dependencia emocional normalmente la utilizamos, este término, para referirnos a personas que muestran mucha ansiedad ante la idea de abandono y están dispuestas casi a hacer o soportar todo tipo de cosas con tal de no ser abandonadas, incluso aunque la relación las haga sufrir
o las satisfaga o no les satisfaga. Normalmente asociamos este patrón, hermanas, a un tipo de pareja del que uno de los miembros es dependiente y el otro es dominante. Y como les decía ahorita, que sí existen muchas dependencias, que tenemos la dependencia a las drogas, dependencia a los fármacos, pero nosotras somos mujeres y debemos como enfocar este estudio en la dependencia emocional. Tenemos la mala dependencia. En caso, el estado ideal de la independencia total, si fuéramos totalmente independientes, amadas hermanas, viviríamos aisladas. Somos seres sociales que vivimos en comunidad. El apego es una de nuestras necesidades básicas y es normal que se establezcan vínculos de dependencia entre nosotros. Tenemos, hermanas, dos tipos de dependencia, que Caro nos las va a mostrar. Tenemos la dependencia vertical y la dependencia horizontal. Claro, la dependencia vertical tenemos que es el proveedor o el cuidador. Y la persona dependiente o indefensa que requiere cuidado y protección. Esta dependencia vertical es cuando una persona depende absolutamente de otra. Es, por ejemplo, el tipo de relación entre los padres y sus hijos pequeños. Los padres proveen, los padres cuidan y el bebé depende totalmente de ellos. También tenemos la otra dependencia que es la horizontal. Se trata de una interdependencia entre dos personas adultas. Todas dan y todas reciben. Ellas se cuidan y se apoyan mutuamente. Entre parejas adultas, esta interdependencia a nivel horizontal se caracteriza de una relación sana y equilibrada. Así tienen que ser nuestras relaciones hoy en día. Nuestras relaciones tienen que ser de mutuo. Unas damos, otras recibimos. Y así, porque si no, se crean malas dependencias. El objetivo al madurar como persona no es volvernos completamente independientes, sino desarrollar lazos de interdependencia sana con parejas, con amigos, con la sociedad, con la comunidad, con los compañeros de trabajo. Debemos relacionarnos con esta interdependencia tan hermosa. Se puede crear una mala dependencia horizontal cuando, hermanas, hay competitividad, nos tendemos a aislarnos unos con otros, se crea el egoísmo, se crea las personas que no son colaborativas, se crea mucho la empatía, en la que podemos parecer estar cada vez más solos, aislados, porque creamos como una barrera, creamos una pared en esta interdependencia. Hay muchas personas a su edad adulta no buscan una relación horizontal, sino una relación vertical. ¿Cómo es esto? Alguien que les cuide. Por lo menos esto se crea mucho cuando hay parejas que tuvieron un padre, pero no un padre ahí siempre constante, y buscan una pareja que los cuide, una pareja que les provea, alguien a quien cuidar, alguien a quien salvar. Como ellos no fueron salvados de pequeños, ellos buscan a alguien que salvar, inclusive a alguien quien dominar, ¿verdad? Entonces, ahorita quiero hablarles de 3 estilos de dependencia emocionales. Entonces, tenemos el dependiente sumiso, tenemos el contradependiente o evitativo, y tenemos el dependiente dominante. Tenemos el primero, que es el dependiente sumiso. La sumisión significa someter la propia voluntad a la del otro, al que situamos en una escala superior a nosotros mismos. Tenemos varias características de este tipo de sumiso. Tenemos al que identificamos más con el término de dependencia emocional. La emoción predominante en este tipo es la ansiedad. Son personas que viven las relaciones con miedo a ser abandonadas o no requeridas a un futuro próximo. Son sumisos y pueden sentirse no merecedores de amor o que no valen lo suficiente. Por ejemplo, en este tipo de situación suelen ser complacientes y se esfuerzan en no dar problemas, evitar el conflicto y caer bien para evitar el rechazo.
También les pueden costar decir que no. Se sienten muy mal ante las críticas porque creen que han de ser perfectos para ser queridos o valorados. Les cuesta pedir permiso y solo se centran en dar. Solo dar, pero poco de recibir. De hecho, muchas veces ponen sus necesidades en último lugar y sacrificándose ellos mismos por otros, y esto puede hacer que se sientan que los demás no se preocupen por ellos lo suficiente y que no les correspondan todos los esfuerzos que ellos hacen. También tenemos que son personas que tienen riesgo de involucrarse en relaciones abusivas. ¿Sí me escuchan bien? Ajá. Son capaces de tolerar y perdonar comportamientos abusivos, como faltas de respeto, malos comportamientos, agresiones por parte de otras personas, pues que crean que podrán cambiar o curar o salvar a cualquier persona. Y les cuesta muchísimo poner límites. En estos casos hay un problema que se basa en baja autoestima o autoconfianza. El dependiente sumiso, yo me puse como a analizar, y son esos niños que son maltratados cuando están muy pequeños, ¿verdad? Y son sometidos bajo cuando les faltan el respeto con grosería, son abusados, son golpeados. Aquí se crea mucho el dependiente sumiso. También tenemos el otro que es el contradependiente o evitativo. Estas personas pueden reconocerse como personas hundidas en sus emociones. Se desarrollan cuando los padres son muy protectores en exceso, y también influye cuando hay abusos sexuales o físicos, el dependiente evitativo. Entonces, ¿qué característica tenemos de estas personas? Estas personas son frías emocionalmente, tienden a aislarse de los demás, tanto física como emocionalmente, para evitar que abusen de ellas, ¿verdad? La emoción predominante es la tristeza y una sensación de soledad que aparece con frecuencia con apatía, desgana o desinterés. Este tipo de personas pueden llegar y estar todo el día en la cama, llorar, se levantan, no comen, o sea, tienen las emociones muy contraídas. Suelen desconfiar de los demás, aunque en ocasiones también idealizan las relaciones. Su miedo en ser controlados, invadidos o perder su libertad. Su forma de regulación es supresión interna de las emociones. Ellos suprimen todo. Ellos prefieren no decir nada y suprimir todo. ¿Por qué? Porque fueron muy protegidos o fueron abusados. Mantienen relaciones con un bajo grado de implicidad o de intimidad. Y suelen vivir las relaciones con una responsabilidad y una carga, les agobia los requerimientos o búsquedas de intimidad de los demás y desean que les dejen tranquilos. Puede costarles disfrutar del contacto interpersonal. No son personas que les gusta la intimidad, no son personas que les gustan los abrazos, no son personas que les gustan relacionarse con personas, son muy evasivas. El otro, tenemos el dependiente dominante. Esta forma o este estilo se crea más en los hombres, hermanas. ¿Por qué? Porque vemos algunas características. Como el nombre lo indica, ellos suelen mostrarse dominantes a sus relaciones. La emoción predominante es el miedo. Ellos viven de miedo. O sea, por ejemplo, una persona dominante es aquella persona que abusa de su pareja. Él le pega, la maltrata y de paso la amenaza ante cualquier reacción. ¿Por qué? Porque ellos no controlan su ira. Ellos la controlan en el resto de las personas, pero con las personas que viven íntimamente con ella no controlan eso. Su miedo es ser dominados, rechazados u odiados. Suelen también ser egocentristas, suelen ser egoístas y pueden llegar a ser rígidos y tercos en sus pensamientos. O sea, lo que piensen ellos y lo que digan ellos, eso es. Tienden a querer dominar a la otra persona para sentirse seguros. Totalmente dominada, pisada, para ellos sentirse seguros. En su afán de dominio suelen llegar a ser manipuladores emocionales de tipo pasivo-agresivo
y necesitan una relación de dominio para sentirse seguros y puede ser hasta obsesivo, llegan a la obsesión. Por ejemplo, en la iglesia, por muchos años se han visto casos de que hay personas que son dominadas, pero dominadas bajo cosas malas. ¿Por qué? Porque maltratan a sus esposas y eso, y las terminan amenazando y no buscan ayuda. ¿Por qué? Porque generalmente se casan con personas sumisas o se ponen a vivir con personas sumisas, entonces ellos tratan como mucho de dominarlas para que ellas no, en su entorno no digan nada. De los 3 tipos de patrones que le hablé, de dependencia mencionada, hay mucho sufrimiento, en mayor o menor grado. Lamentablemente, estos patrones suelen ser habituales y están en la base de muchas de las patologías emocionales y sociales con las que nos encontramos, incluyendo la violencia intrafamiliar. Tenemos también un estilo de dependencia sana, hermana. Tenemos la interdependencia o dependencia horizontal. Caro, por la interdependencia o dependencia horizontal. Tenemos varias características de ¿verdad? Son personas que mantienen relaciones basadas en un equilibrio entre la intimidad y la autonomía, ¿verdad? La emoción predominante es la calma total. Se sienten relajadas, ¿verdad? Son personas que confían en los demás y en sí mismos. Saben escuchar, saben oír, saben cómo esperar, son sensibles y expresan sus emociones y resuelven sus conflictos de una forma tranquila. No son agresivos, no se alteran, suelen ser personas muy tranquilas. Suelen tener unas habilidades sociales y son asertivos. O sea, son personas muy sociables, ¿verdad? Saben ayudar a los demás y también son capaces de pedir ayuda cuando lo necesiten. Y tienen una buena inteligencia emocional, hermana. Entonces, yo quisiera decirles que qué podemos hacer para tener relaciones sanas, ¿verdad? Resumiendo lo que podemos trabajar y fomentar para tener relaciones sanas, primero debemos fortalecer nuestra autonomía. Segundo, debemos trabajar nuestra capacidad de saber reconocer nuestras emociones, poner en marcha acciones para preguntarles y sentirnos seguros estando solos con nosotros mismos y tener autoconfianza. Aprender a vivir en el presente y relajarnos. Y trabajar nuestro autoconocimiento y nuestra autoestima. De verdad que las hermanas Viviana y Pau nos han enseñado en estos 2 últimos años que el trabajar la autoestima es una de desarrollar esa autoestima, que la tengamos muy bajo, que la tengamos muy alta y llegamos a nuestro nivel, hermana. Yo las invito desde ahora a no faltar a los talleres. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda mucho con este estilo de dependencia y las hermanas nos lo han enseñado en el transcurrir. De verdad que les agradecemos mucho a ellas por su labor tan hermosa. Quisiera hablar de varios estilos, ¿qué dice la Biblia sobre la dependencia, hermana? Quisiera que varias hermanas que voy a estar nombrando me lean los siguientes versículos que lo voy a decir. Entonces, hermana, una de las primeras lecciones que hacemos como cristianas después de haber recibido el perdón de nuestros pecados a través del bautismo, ¿verdad? Es la dependencia. En esta etapa es donde podemos vivir y crecer espiritualmente, pero no puede depender de nada de lo que hay alrededor. Dependemos absolutamente de Dios, hermana. A veces es fuerte porque nosotros perdemos la fe y la dependencia la dejamos en lo material, lo dejamos en lo físico, en lo emocional y se nos olvida que la dependencia absoluta viene de Dios. Hermana Nidia, por favor, ¿me puede leer Mateo 11:30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo, hermanos, nos enseña que no debemos estar cargados ni cansados con los afanes diarios de la vida, ya que se nos olvida depender de Dios, de su fe, de su amor, de su provisión. Cuando entendemos que nuestra carga se hace ligera y fácil, es porque el Espíritu Santo nos ayuda a llevarla. A veces se nos olvida mucho esto. Se nos olvida que tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye, que nos ayuda, que nos provee. En ese
en ese Espíritu Santo que Dios nos dio a través del bautismo, hermana, tenemos que dejar nuestras cargas. Hermana Yulimiar, por favor, me lee 2 Corintios 12:9. Escucha, ¿no? Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces, depender de Dios implica renunciar a la seguridad que nos ofrece al ser acompañados y asistidos por otros. Significa esperar en Dios. Por eso Él dice, bástate en mi gracia. Debemos bastarnos en Dios. Debemos estar completos en Dios, perfeccionarnos en Dios. Pero ¿cómo hacemos esto, hermana? Lo hacemos a través de la lectura diaria, como nos decía nuestra hermana Diana, de la lectura diaria, de no ser ineficientes en eso, de la oración, del ayuno, de que no tengamos que decir, hermanas, anótense, sino ser esas mujeres idóneas, esas vírgenes que llevaron su luz prendida para no dejar estar débiles, sino estar siempre con nuestra luz encendida. Tenemos otro versículo, disculpen, hermana. También tenemos que este versículo nos ayudan a la provisión de Dios, según su voluntad y el fiel cuidado. En este estado aprenderemos a confiar en Él, en el poder de Dios. Esto requiere desarrollar la capacidad de depender enteramente de Dios, o sea que nuestra dependencia total viene de Él, ¿verdad? Si bien es cierto, hermanas, que Dios usa a otras personas para suplirnos, para consolarnos, para auxiliarnos, entenderemos que todo esto proviene de Él y nuestra confianza está puesta en lo que Dios hace y no en las acciones que hacen otras personas a favor nuestro. Eso se nos tiene que dar muy grabado en nuestra mente. Nuestra hermana Vivi nos va a leer Jeremías 18, del 1 al 6, nuestra hermana Paola, Isaías 64:8. Jeremías 18 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como de este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois, vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Pau. Y Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Amén. Entonces, como el gran alfarero divino nos utiliza para ablandar el barro, ¿verdad? Hermana, no tengamos miedo, no tengamos temor. Pareciera que si el taller del alfarero, el taller de Dios, nos produce terror. Somos renuentes a entrar en el taller del alfarero, pensando en accionarnos, ¿verdad? Él es tierno, Él es amoroso. Dios es experto moldeando barro. Él no se equivoca. Debemos ser moldeados hasta el punto de tener una suavidad perfecta para que luego con toda la sabiduría y poder del alfarero restaure por completo nuestras vidas, hermanas. Hay un cántico muy hermoso que dice en las manos del alfarero. Nosotros tenemos que ser esos pocillos, esos vasos que seamos transformados, que nos dejemos ablandar, que no nos resistamos a cuando Dios nos llama, nosotros tengamos nuestros corazones duros y no nos dejemos moldear. Mi hermana Adriana, por favor, nos lee Colosenses 2:10. Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Bueno, en Él estamos muy completos, ¿verdad? Porque Él es la plenitud de nuestra necesidad. Y vosotros estamos completos. Hermana, Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades, tanto hermanas financieras, de salud, hermanas de material. Hermana, Dios nunca nos va a dejar de proveernos. Y más que todo en nuestros ministerios, hermana. Dios siempre está ahí para estar con nosotros en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros somos esos vasos que Dios ayuda para que nosotros ayudemos a otras personas, ¿verdad? Cristo se nos presenta como el complemento perfecto de nuestra necesidad y dependemos de Él. La otra sería: no hay circunstancias que estemos viviendo que Él no sea capaz de comprender y de entender. Hermana Ruth, me lee 2 Corintios 3:5, por favor. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces, amadas hermanas, aquí este versículo dice que la confianza del cristiano no debe estar basada en lo material, del que está hecho el vaso. Vale decir, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra fuerza de voluntad, la educación, las posiciones que tenemos, los materiales, los títulos, sino en el poder absoluto de Dios. Yo quiero que por último veamos unos ejemplos muy hermosos de la Biblia y quiero que me acompañen a 2 de Reyes 4:1-7. 2 de Reyes 4:1-7, y dice la palabra de Dios. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos para siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y creando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a su hijo, al hijo suyo: tráeme otras vasijas. Y él le dijo: no más hijas. Entonces vino ella y lo contó alrededores: tú y tus hijos viví de lo que le quede. Este es un ejemplo muy hermoso de una dependencia sana. Ella tuvo la fe de esperar, o sea, de que las vasijas de aceite se iban a llenar y que ella después iba a tener como la forma de administrar después de que acabara eso. ¿Por qué? Porque Dios le había dado esa competencia a esa gran mujer. Otra dependencia sana en la Biblia la tenemos en Lucas 1. Vamos a Lucas, ¿verdad, hermanas? Lucas 1, versículos 26 y 38. Quiero que leemos esto. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada de un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entre tanto el ángel, en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor esté contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por tus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante, a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En el versículo 38, este es el versículo clave, y dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel fue
de su presencia. Este es muy hermoso este ejemplo de dependencia sana porque ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es un ejemplo muy, muy hermoso de la Biblia. También tenemos un ejemplo malo de la Biblia, ¿verdad? Y lo tenemos en Génesis, hermanas. Me acompañan a Génesis 15, 4 y 5. Dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredaré sino un hijo. Tuyo será el que te heredare. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esto fue en el pasaje donde Abraham, ¿verdad? Dios le promete que tendrá una descendencia muy grande, ¿verdad? Tenemos también a Génesis 16:1-3, ¿verdad, hermanas? Génesis 16:1-3 dijo, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipta que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegue a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la entregó, ¿verdad? También tenemos en Génesis 18, el versículo 11 y 12, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces, hermana, este es un ejemplo de dependencia mala, ¿verdad? Sara no esperó la promesa de Dios, sino que entregó a su sierva en vez de esperar las promesas de Jehová. Así había hecho que Abraham cayera también, porque ella no esperó. Y un ejemplo de interdependencia que es muy bonita en la Biblia, quiero que me acompañen a Lucas, hermana, Lucas 8, hermana, del 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 2 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y ninguno había podido ser curado, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y todos los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido por de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declaró delante de todo el pueblo por causa que le había tocado y como al instante había sido sanada. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este ejemplo a mí me parece muy hermoso de interdependencia. Dios sabía que, Jesús sabía que ella lo había tocado. De verdad que esto es uno de los ejemplos que me impacta más de la Biblia, de la interdependencia sana. Hermanas, como conclusión, de verdad, quiero agradecerles por este momento y como conclusión, como seres humanos muchas veces somos débiles y vulnerables para afrontar las circunstancias y el resto de la vida. Advertimos muchas veces nuestra pobreza, nuestras flaquezas, nuestros límites, la insuficiencia ante la tarea que se nos confía, la incapacidad para responder plenamente a las exigencias de nuestra vocación, la impotencia frente a situaciones que nos superan, pero podemos aprender a depender totalmente de Dios y de su poder, su soberanía, su sabiduría. Entonces la victoria, hermanas, estará asegurada. No porque lo que nosotros somos capaces de hacer, sino porque Él hará en favor de nosotros. Dios las bendiga, amadas hermanas. Si quiere abrimos un espacio para ver qué les pareció, amadas hermanas, que comentan.
Cada una puede activar su micrófono si lo desea. Hermanita, yo pienso que todas en algún momento hemos sido mujeres dependientes, solo hasta cuando la circunstancia de pronto nos obliga a asumir otros retos, ya sean laborales, ya sean familiares o personales o académicos, es cuando nos damos cuenta qué tan capaces somos y nos dimos cuenta también que de pronto hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida pensando en que no éramos capaces o que si no teníamos a alguien o a algo no podíamos hacerlo. Es como cuando cuentan pues que en Caucasia una hermana contaba de que cada vez que se le acaba la pipeta de gas, porque allá es con pipeta, ella, y si el esposo no estaba, ese día entero no comían, porque ella no se atrevía a soltar la pipeta de gas, y mucho menos ella veía cómo podía amarrarla, no, mejor dicho, se sentía incapaz de tomar esta decisión hasta que vio que el esposo no volvía y todos sus hijos con hambre, tomó valentía, dijo, soy capaz, fue a la cocina, tomó un trapo y empezó a hacerle fuerza a la válvula hasta que logró zafarla, llamó al camión, vinieron, le ayudaron a instalar el camión, el cilindro, perdón, la pipeta, y ese día ella se sintió otra mujer. Algo tan sencillo como esto, para ella le demostró que sí era capaz, pero como tenía toda su vida dependiendo de que el esposo le hiciera, ella nunca había hecho ese esfuerzo por adquirir esa otra capacidad, y de ahí en adelante ella se propuso de que antes de decir no soy capaz, lo voy a intentar, porque la dependencia que tenemos que tener no es con los hombres, sino con Dios. Amada, si otra quiere aportar, tu aporte es muy valioso para nosotras. Yo quiero hacer un aporte. Siempre vamos a ser personas dependientes, porque la dependencia va muy ligada a las necesidades. Entonces siempre vamos a tener la necesidad de que nos amen, la necesidad de afecto, la necesidad de algo físico. En lo laboral, en la mayor parte somos dependientes, porque es una necesidad. En lo afectivo hay una necesidad, entonces hay una dependencia. Lo importante es aprender a manejar estas dependencias y que no lleguen a un grado que puedan afectarnos emocional y cognitivamente. ¿Qué otra señorita por ahí? Hermanita, yo. ¿Sí me escuchan? Sí, hermana. Hermanita, la felicito por este estudio tan maravilloso. Me gustó mucho. Mi aporte es porque yo sé que nosotras en la vida cristiana tenemos esa capacidad y ese entendimiento de tener esa dependencia de nuestro Dios, que es la más importante. Eso era lo que les quería compartir, mis hermanos. Amén. ¿Qué otra hermana que quisiera compartir? Yo le quiero compartir. Blanquita. Sí, yo quiero contar un relato corto acerca de a veces en quién confiamos nuestra dependencia. Cierto hombre se había perdido en un monte y resbaló por una peña y quedó colgado ahí. Entonces era de noche y él sentía una voz que le decía, suéltate, suéltate. Y él no quiso soltarse, porque él dependía de lo que él creía, no de lo que la voz que le estaba hablando. Cuando amaneció al día siguiente, él vio que estaba a menos de medio metro del piso. Entonces él, esa dependencia la tenía era en su propia confianza, no la tenía en la confianza en Dios. Muchas veces nosotros pecamos y fallamos por eso,
ponemos la confianza y la fe en los hombres cuando los hombres no somos perfectos y fallamos muchas veces. Dios les bendiga. Amén. Yo quería aportar algo. Yo creo que cada una de nosotras, por lo menos a mí me pasó, en los tipos de dependencias que Paula explicaba, se sintió identificada con alguna de esos tipos, o quizás más de uno. Porque eso depende también de la dinámica como llevamos nuestras relaciones, bien sea con la pareja, con los hermanos, con los padres, con los hijos. Lo importante acá que esta información es muy valiosa porque nos ayuda a pedirle a Dios sabiduría para mantener el equilibrio y llegar a tener con nuestras relaciones esa interdependencia sana de la que hablaba Paula. Saber si yo me identifico con el individuo sumiso o con el que es evasivo o con el que es dominante. Tal vez a veces como mujeres también podemos llegar a ser dominantes porque algunas han sido hermanas mayores, algunas han pasado situaciones en su vida donde las han llevado a ser mujeres de carácter fuerte para evitar ser dañados. Entonces, identificarse quizás es el llamado y pedirle a Dios sabiduría para mantener el equilibrio y no llegar a los extremos de esas dependencias que no son sanas para nosotras mismas. Era mi aporte. Gracias, Caro. Otra hermana que quiera hacer un aporte, hermanas, ustedes tienen un Espíritu Santo que es hermoso, que les habla. Hermana Daniela, hermana Adriana, ¿quién más está por ahí? A ver. Carolina Toro, Elisa. Ninguna más, amada. Chicas, ¿puedo hacer otro aporte? Sí. Yo creo que la única dependencia que jamás va a ser dañina y que nunca la debemos de medir es la dependencia hacia Dios. Esa es la única dependencia que tenemos sin límites, que tenemos que depender totalmente y a ciegas de nuestro Padre Celestial. Amén. Déjenme ver quién está acá. Quiero pedirle a la hermana Caro que nos despida, a Carolina Toro, que nos despida en una oración, por favor. Claro, tienes activo el audio. Bueno, hermana, mientras tanto Caro se organiza. Mientras que Caro se organiza, hermana, quiero agradecerles por habernos acompañado, hermana. Este estudio fue también mucho para mí, aprendí mucho. De verdad, cada estudio lo ayuda a uno como a autoevaluarse a uno mismo y aprender cada día, porque la palabra de Dios es eso, hermana, para aprender y para enseñarnos cada día que tenemos que ser obedientes a Él y que no nuestra fuerza no viene de más nadie, sino que viene de Él. Claro, cuando estés lista nos avisa. No. Ya va. Kate, ¿no puedes hacer la oración, por favor? Sí, Pau, ¿me escuchan? Sí. Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu misericordia. El estudio de hoy fue gran aprendizaje y gran edificación. Te pedimos, Padre Celestial, que siempre estemos contigo, refugiados en tu presencia y que siempre y en todo momento dependamos de ti, tanto en los momentos malos
como en los momentos buenos. Todo te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. 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 Gracias, hermana. Las amo. Dios las bendiga. Hermani, amén. Gracias por el estudio. Niñas, ustedes No, quienes gracias por el desean tema. repetir la oración. Ruth, vamos a cerrar ahorita la cadena de oración. Me hacen falta unas 6 hermanitas, pero todas en la madrugada. ¿Quién quiere repetir en estos tiempos? Tú me habías dicho que querías 12:30, pero en este tiempo está Ruby. Y la hermana Patricia también está pidiendo uno en la madrugada para repetir. No sé de las que están aquí que falten. ¿A quién inscribo para ya decir los temas de la oración? Ivy, ponme a las 4:30. Bueno, 4:30, Paula. Yo puedo a la 1. A mí a las 4 sí hay. ¿Quién me dijo a la 1? Pau. Media. Ah, Pau, pero yo noto que ya no la conozco por la voz, niña. Ah. Sobre todo yo que soy tan paisa. Pero a Pau no la escuché. Pero La ella veo no. a la 1. A la 1, Paula 4:30, Blanca me dijo a qué hora, a las 4. 4. A las 4 está Sara. Está Sara. Entonces, ¿cuál hay? Okay. 3:30. Listo. O 4:30. 4:30 Ahí está también Paula. hay. Sí, sí, señor. 3:30 Blanca. Me falta a las 2 de la mañana, entonces pongo a Patricia. ¿Qué otro queda a ustedes que están viendo la lista? 1:30 y 2 de la mañana. 1 ya está, soy yo. Ajá. Bueno, 1:30 y 2 de la mañana. Y 2 y 3. Bueno. 2:30 también. Yo cojo 1:30. Es 1:30, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Queda cuál de las 2 de la mañana? 2 y 2:30. 2, 2:30. Dejo a Patricia a las 2. Faltaría una a las 2:30. A ver quién se la gana. Dijo Waldín, que está de cumpleaños, entonces la ponemos ahí de regalo. ¿Hermana, el reto o no? No, Waldín. No me decepcione, pues, hermana. Hombre, esta no decepciona. Eso, hermana, vea qué regalo de cumpleaños tan buena. Ay, vamos a cantar el cumpleaños de la hermana Waldín aquí y hacer la respuesta de una vez. Bueno, aprovechemos pues. Hacemos pues, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños de mar. Cumpleaños feliz. Para papá, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo años. 20, 30, 40, 50. ¡Santo Cristo! Hermana, que te diviertas muchísimo. Me encantó verlas. La mujer de 50 que le parece de 15. Cierto, la hermana está como en 35 por ahí. Sí, ella no le afecta nada. Hola, tía. Hola, mi amor, Dios te bendiga, te amo. Hay un infiltrado. Hermanita, Dios Dios me la las bendiga. Amén, hermana. Voy a terminar la cadena de oración. Un abrazo a todas. Igual. Chao. Chao. Tía, tía. ¿Cómo estás? Ya sé. Mi hermanita. A ver.